también a los hermanos de esta congregación y al liderazgo por la invitación a poder compartir con ustedes un tema que para mí es un tema muy interesante, que me encanta, me fascina, y es el tema de la Trinidad. Y algo que quería era compartir con ustedes un aspecto de la doctrina de la Trinidad que no es común escuchar en las iglesias evangélicas. Entonces vamos a escuchar algunas cosas que quizá nos puedan parecer nuevas, pero no lo son. En realidad son muy antiguas, y las vamos a conectar también con la iglesia antigua y ver de qué manera esta doctrina fue defendida en su tiempo y de qué manera impacta al día de hoy. Así es que ese es el plan. Vamos a estar hablando de la Trinidad y en específico de las relaciones eternas dentro de la Trinidad. Así es que, ¿qué les parece si oramos? Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, te damos por permitirnos en esta mañana el poder estar aquí. Gracias por tus bondades y por lo que hemos escuchado, Señor. Gracias por esta gran salvación que nos has dado y por esta gracia que nos permite, Señor, correr a los pies de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias por la regeneración bendita de tu Espíritu Santo, el cual, Señor, por medio de esta hermosa obra dentro de nuestra vida, Señor, nos permite poder venir y ver, por un lado, nuestro pecado, pero también la hermosura de Cristo y de la cruz. Y te rogamos también, Señor, que mientras aprendemos o repasamos lo que vamos a ver el día de hoy, sintamos este gozo del cual acabamos de escuchar, Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace unos pocos años surgió dentro del cristianismo evangélico conservador una controversia sobre cuál es la relación entre el Padre y el Hijo. La controversia tenía que ver con algo que se le ha llamado la subordinación eterna del Hijo. Y algunos importantes teólogos dentro de las iglesias evangélicas, teólogos como Wayne Grudem o Bruce Ware, estaban afirmando y estaban haciendo una afirmación diciendo que una diferencia que hay entre el Padre y el Hijo es que el Hijo se subordina al Padre eternamente, no solamente en la encarnación. Es decir, no es que el Hijo solamente al encarnarse y tomar forma de siervo esté obedeciendo a su Padre Celestial, sino que desde la eternidad pasada el Hijo se subordina al Padre y hasta la eternidad futura el Hijo se subordina al Padre. Y a esta posición se le llamó la subordinación funcional eterna, o también se le ha llamado las relaciones eternas de autoridad y sumisión. Entonces, ¿qué estaban afirmando estos teólogos que han escrito cosas muy buenas? No quiero de alguna manera manchar todo lo que hayan escrito o lo que hayan dicho, pero estaban ellos afirmando algo que se consideraban novedoso, es decir, algo nuevo en la doctrina de la Trinidad, algo que no había sido enseñado o creído. Y lo que ellos afirmaban es que el Hijo no solamente se sujetó temporalmente al Padre durante la encarnación para cumplir con la misión de la redención, sino que desde la eternidad pasada, incluso antes de que el mundo fuera creado, el Hijo ya se subordinaba al Padre porque era Padre. Entonces, como es el Padre y Él es el Hijo, entonces el Hijo tiene que ser de alguna manera inferior al Padre para subordinarse a Él, y que esa era la razón por la cual el Padre había enviado al Hijo y no el Hijo al Padre al mundo, porque el Hijo se había sometido eternamente. Y esta manera de pensar se defendía con varios pasajes, pero uno de ellos es 1 Corintios 15. Vayan por favor ahí. Yo no tengo PowerPoint, por cierto, es que para que sepan, pero vamos a 1 Corintios 15, 27 al 28. 1 Corintios 15, 27 al 28. Vamos a jugar un poquito de esgrima hoy, vamos a ver varios pasajes. Algunos de ellos les voy a pedir que me acompañen y otros yo los voy a leer por cuestión de tiempo, ¿ok? Pero en 1 Corintios 15, 27 al 28 dice así: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Yo sé que este pasaje, cuando uno lo lee,
parece un poquito de trabalenguas, ¿no? ¿Y quién se sujeta a quién y cómo está? Pero lo que esos teólogos decían es, ves, aquí está diciendo que el Hijo se sujeta al Padre, y esta relación de sujeción no es, decían estos teólogos, solamente durante el tiempo en el cual Cristo se encarna, sino que eso ha sido siempre así. El Hijo siempre se ha sometido al Padre y en la eternidad futura seguirá igual. Entonces, a esa controversia, un buen número de teólogos evangélicos respondieron tajantemente que eso se alejaba de la doctrina histórica de la Iglesia y que no era eso enseñado en ninguno de los credos antiguos que las iglesias protestantes históricas han recibido como ortodoxos. Y en este caso estoy usando la palabra ortodoxia para referirse a lo que la palabra en sí significa, a lo que es recto, a lo que es correcto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el peligro con esta doctrina que estaban hablando, ¿verdad? De esta subordinación eterna? Bueno, los teólogos que respondieron decían, el problema es que vas a jerarquizar la Trinidad y vas a hacer distinciones en la esencia de Dios que la Biblia no enseña. Y esto es algo lo que estaba diciendo ahorita Carlos, ¿verdad? Que muchas veces la herejía y el error comienzan por querer decir cosas que a lo mejor suenan lógicas, pero no comienzan desde la revelación. Y entonces los teólogos que defendían la ortodoxia decían, es que eso no es lo que la Biblia enseña, más bien enseña algo diferente. Y también decían, un riesgo que corres al decir eso, es que si tú dices que el Hijo se subordina o se somete al Padre eternamente, necesariamente tienes que creer que hay varias voluntades en la deidad. O sea, que Dios el Padre tiene una voluntad, que Dios el Hijo tiene otra voluntad en la deidad, y que el Espíritu Santo tiene otra voluntad en la deidad, y que con esa voluntad del Hijo puede someterse a la otra voluntad. Y decían los teólogos, pero ¿dónde la Biblia dice que debemos de hacer las voluntades de Dios? Siempre se habla de la voluntad de Dios porque Dios es uno. Ahora, después hablaremos un poquito de cuando Cristo se encarna y asume la voluntad humana, pero aquí estamos hablando de la deidad. Entonces, ¿cuál era? Estos otros hermanos, ¿verdad? Decían, ok, sí, te escucho lo que estás diciendo, pero entonces decían, ¿cuál es la diferencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu? O sea, ¿en qué sentido podemos decir que hay diferencias si el Hijo no se subordina al Padre? Y la respuesta es esta. Esta es la respuesta que ha dado la Iglesia histórica, y es las relaciones eternas de origen. Las relaciones eternas de origen. Y para esto quisiera repasar con ustedes o leer el símbolo niceno-constantinopolitano del siglo IV. Y recordarles que este credo ha sido aceptado y recibido como bíblico por las diversas denominaciones históricas del protestantismo. Y quiero que les voy a decir algo, que al citar yo el símbolo niceno-constantinopolitano, lo estoy haciendo desde una perspectiva profundamente evangélica y protestante, ¿okay? No lo estoy haciendo desde una perspectiva católico-romana o griega ortodoxa, sino desde la perspectiva evangélica, ¿okay? Quiero dejar eso en claro para que nadie empiece a decir, oye, ¿por qué estás citando ese credo que no es católico? No, lo estoy haciendo desde la perspectiva protestante histórica. Se lo voy a leer. Dice, creo en un Dios, en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios. Miren lo que dice aquí, nacido del Padre antes de todos los siglos. Ahorita vamos a ver, ¿cómo que nacido? Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, y después dice, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, es la encarnación, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Y bueno, continúa el credo y luego dice,
creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, y lo dice que procede del Padre y del Hijo, vamos a hablar de eso, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Se creó en la Iglesia, que es una santa católica, en este caso católico significando universal, y apostólica, es decir, con un fundamento apostólico. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Entonces quiero ver qué es lo que estaba tratando de decir la Iglesia en el siglo IV cuando se escribe este credo, que era una expansión, de cierta manera, o una precisión del credo de Nicea. Y una vez más, lo vamos a ver desde una perspectiva profundamente evangélica. Ahora, quisiera que examináramos cuáles son entonces las distinciones en la Trinidad que podemos afirmar bíblicamente sin dividir la esencia de Dios, para no caer en tener tres dioses o jerarquizar la deidad. De manera que digamos, bueno, porque esto ha llegado a decir algunos teólogos evangélicos, han dicho, al final, el que es digno de gloria última es el Padre. Porque si tú crees, ¿verdad?, que el Hijo se subordina eternamente al Padre, pues te va a llevar a eso, quizás, lógicamente, ¿no? Dices, bueno, pues entonces, ¿quién es el, por así decirlo, ¿verdad?, quién es el mero mero, ¿verdad? ¿Quién es el? Pues es el Padre. Entonces Él es el único digno de última gloria, y el Hijo y el Espíritu son dignos de gloria. Pero ven cómo empezamos a estar creyendo en tres deidades de esa manera. Entonces, ¿cómo decía la Iglesia histórica? Y vamos a argumentar bíblicamente, ¿cuáles son esas distinciones de las que sí podemos hablar en la Trinidad? Así que vamos a ver primeramente la paternidad del Padre. La paternidad del Padre. Ahora, a diferencia de la subordinación eterna, vamos a poner esa posición aquí a mi izquierda, ¿okay? La subordinación eterna, quiere decir el Hijo se subordina eternamente al Padre, desde la eternidad hasta la eternidad. Esa es una posición. Y en este lado, en mi lado derecho, vamos a poner la otra doctrina, la doctrina histórica, que son las relaciones eternas de origen. Y es lo que voy a tratar de argumentar y defender bíblicamente, las relaciones eternas de origen. ¿Cómo se puede resumir esta doctrina? Pues se puede resumir que las personas divinas se distinguen únicamente por sus relaciones eternas de origen. Es decir, que si hay un orden en la Trinidad. En la iglesia antigua, que usaban el latín, usaban la palabra taxis. No de taxis, ya que uno toma, taxis de orden. Y esa es la razón por la cual llamamos al Padre en la primera persona, al Hijo en la segunda persona y al Espíritu en la tercera persona. Eso es correcto. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Porque el Hijo es inferior? No tiene que ver con eso. Es decir, sí hay un orden, pero no hay una jerarquía. Y es importante recalcar que no hay una jerarquía en la Trinidad, de manera que uno sea más digno de gloria, honor o adoración. La razón por la que el Padre es la primera persona, el Hijo la segunda y el Espíritu la tercera es por las relaciones eternas de origen. Es decir, el Padre es la fuente de la Trinidad porque es inengendrado. Inengendrado, ahorita vamos a hablar de eso. A esto se le ha llamado la paternidad del Padre, ¿okay? Porque algunos han dicho, bueno, quizá al Padre se le llama Padre porque esa es la mejor manera en que nosotros lo podemos entender, pero no lo revela así la Biblia. Él lo revela como que eso, la paternidad del Padre es algo que lo distingue en la Trinidad. Es decir, en la Trinidad el Padre, pudiéramos decir, es la fuente sin fuente en la Trinidad. De Él procede todo y Él es la fuente de vida en todo, incluso en la Trinidad. A diferencia del Hijo, no es engendrado, porque el Hijo es engendrado eternamente, no en tiempo. Ahorita vamos a hablar de eso. Y a diferencia del Espíritu, no procede. Se pudiera decir que su relación eterna es ser inengendrado. Ahora, ¿creía esto la iglesia antigua? Y la respuesta sería un rotundo sí. De hecho, cuando leemos los escritos de los primeros teólogos, encontramos que defienden estas relaciones eternas de origen.
Por ejemplo, Atanasio de Alejandría, uno de los grandes defensores de la doctrina de la Trinidad, en su carta a Serapión, que es uno de sus documentos más conocidos, dice: el Hijo es del Padre según la generación y el Espíritu es del Padre según la procesión. Basilio de Cesarea, en su escrito contra Eunomio, escribió: la causa es el Padre, el Hijo es engendrado, el Espíritu procede. Y Gregorio Nacianceno, también llamado Gregorio el Teólogo, escribió en su oración teológica que la divinidad es una, pero hay tres que la poseen, y que la diferencia está en el no nacido, o sea, el inengendrado, el engendrado, que es el Hijo, y el que procede, que es el Espíritu Santo. Ahora, estos son algunos ejemplos de muchos otros. Ahora, por supuesto que en los primeros siglos esta era una controversia. Y ahorita se estuvo mencionando a Agustín de Hipona, ese teólogo que de alguna manera causa un impacto profundísimo en la historia de la Iglesia. Para Agustín, la doctrina de la Trinidad era tan importante que escribe todo un libro sobre la Trinidad. Y el libro se llama De Trinitate, sobre la Trinidad. Y en este libro lo que hace Agustín es que dice, una de las cosas que dice al principio del libro es: esto que voy a exponer no es algo que se me está ocurriendo, ¿okay? Esto es lo que he recibido, o sea, esto es lo que viene, esto es lo que se ha estado enseñando antes de mí. Y luego lo que hace Agustín durante todo su libro es que empieza a irse prácticamente verso por verso, todos los versos que se le ocurren que pudieran estar hablando de la Trinidad, y los empieza a hacer exégesis, literalmente. O sea, ¿qué significa esto? ¿Por qué dice esto? ¿Y qué significa esta cosa? Y empieza a hacer un análisis cuidadoso. Agustín es uno, los tres capadocios son otros, ¿verdad?, que empiezan a defender la Trinidad. Atanasio contra el mundo, que era una de las frases, empieza a defender la doctrina de la Trinidad. Y todos estos primeros teólogos están defendiendo las relaciones eternas de origen. ¿Okay? No es algo nuevo, no es algo nuevo. Y entonces en la Reforma Protestante los reformadores magisteriales, Lutero, Calvino, Zwinglio y Knox, consideran que esta es doctrina bíblica. No dicen, no, aquí esto está mal, no, lo consideran doctrina bíblica. Entonces es importante que sepamos. Ahora, una pregunta es, ok, hermano Manuel, está bien, pero ¿dice eso la Escritura? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y esa es la pregunta que se hace Agustín en su libro sobre la Trinidad. Porque Agustín dice, esto es lo que hemos recibido, esta es la enseñanza que hemos recibido, pero la pregunta es si la Escritura lo dice, lo defiende. Así es que vayan conmigo a 1 Corintios 8:6. 1 Corintios 8:6. Y lo que vamos a hacer, hermanos, es que vamos a empezar a ver cómo la Biblia nos habla de estos temas. Y que, como dijo ahorita nuestro hermano Carlos, no empezamos desde algo lógico necesariamente, sino que empezamos primero por la revelación. ¿Qué dice la Escritura? Y con base en lo que dice la Escritura, hacemos formulaciones teológicas. Aunque no entendamos por completo, y ningún teólogo el día de hoy se ha atrevido a decir que entiende por completo lo que son estas relaciones eternas de origen. Hay cosas que sabemos porque la Biblia nos revela, y hay otras que no lo sabemos. Pero miren en 1 Corintios 8:6. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Y miren lo que dice, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y dice, y nosotros somos para Él. Dice, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Ahora, la frase, si tienen una Reina Valera, la frase del cual proceden todas las cosas, es una frase difícil de traducir del griego, pero se pudiera traducir algo así: de quien son todas las cosas, así, de quien son todas las cosas. Pero esto nos ayuda a ver que el apóstol Pablo está haciendo una distinción entre la persona del Padre y la persona del Hijo, porque dice que el Padre es de quien proceden todas las cosas y el Hijo es por medio del cual son todas las cosas. Ahora, es una distinción sutil pero importante, y en el idioma original es muy clara. A veces cuando la vemos en español decimos, pero en sí, ¿cuál es la diferencia? Pero en el idioma original, cuando habla acerca del Padre, de quien proceden todas las cosas, usa la palabra ek.
de donde viene, por ejemplo, en inglés exit, ¿verdad? Salir, o éxodo. Entonces dice de quien proceden, todas las cosas. Pero cuando habla del Señor Jesucristo y cuando dice aquí en nuestra versión, por medio del cual son todas las cosas, usa otra palabra que es la palabra dia, en griego, dia, que quiere decir a través de. Pues una es proceder, y otra es dia, a través de. Ahora, no vamos a ver todo un exégesis de este pasaje, pero lo que quiero que vean es que en las Escrituras empezamos a ver que hay ciertas distinciones en la persona del Padre, el Hijo y el Espíritu que son apropiadas, y hay otras que no consideramos que sean apropiadas. Ahora, la doctrina de la Trinidad en una gran medida proviene del Evangelio de Juan, no solamente del Evangelio de Juan, ¿okay? No vayan a escuchar que dije eso, pero mucha de la doctrina de la Trinidad se formula con lo que Juan dice en su Evangelio. Vayan, por ejemplo, a Juan 5:26. Juan 5:26, y por cierto, Agustín, en su libro de la Trinidad, pasa mucho tiempo en el Evangelio de Juan. Juan 5:26. Y quiero que vean lo que dice. No lo pasen por alto, porque es crucial para entender lo que vamos a decir. Miren, Juan 5:26 dice, ¿quién está hablando aquí? Está hablando Jesús, ¿verdad? Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿La vieron? Qué interesante. Dice, el Padre tiene vida en sí mismo y el Padre ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Entonces, les dije ahorita que la relación eterna del Padre, Él siendo el inengendrado, Él es la fuente. ¿Recuerden que dije eso? Él es la fuente sin fuente. Bueno, aquí empezamos a ver esto. Él es la fuente de vida, porque dice que el Padre ha dado. Esta es una palabra griega de conceder. Le ha concedido, gedoken en griego. Le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Ahora vayan ahí un poquito más adelante a Juan 7:29, por favor. Juan 7:29. Y miren lo que está diciendo aquí también este pasaje. Dice, Juan 7:29, dice, porque yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Ahora, es verdad que este es un pasaje, ahorita también dijo Carlos, ¿verdad? Que todos vemos lo que la Biblia dice, a veces lo difícil es la interpretación, ¿verdad? Y una de las dificultades de estos pasajes cuando uno lee a los comentaristas es, bueno, aquí está hablando de la relación, de la misión temporal del Hijo, o está hablando de la relación eterna entre el Padre y el Hijo. Pero independientemente de eso, lo que quiero que vean es que hay una distinción que sí es legítima, ¿verdad? Entre el Padre y el Hijo, y aquí dice, yo de él procedo y él me envió. Entonces pudiéramos resumir la relación eterna del Padre de la siguiente manera: Él es inengendrado, Él es la fuente de vida, de quien proceden todas las cosas, quien tiene vida en sí mismo, y es también quien envía al Hijo, y de quien el Espíritu Santo procede junto al Hijo, como ahorita vamos a ver. Esto, y es la parte que es importante que escuchen, no implica que haya una subordinación en la esencia de Dios. No implica que el Hijo sea inferior de ninguna manera, o que sea digno de menor gloria, o que tenga menor poder. No es así. Tampoco implica que haya varias voluntades en la deidad, o sea, que el Padre tiene su propia voluntad, el Hijo tiene su propia voluntad divina, y el Espíritu tiene su propia voluntad divina, y que el Padre dice, ¿saben qué? Vamos a hacer esto, ¿verdad? Y que tiene que convencer al Hijo y al Espíritu. Ok, los voy a tener que convencer. Oye, vamos a ir a salvar a los seres humanos. Y que el Espíritu dice, yo objeto, y no, los voy a convencer. No funciona así. Es por eso que hablamos de una voluntad divina. Y es por eso que las Escrituras, cuando hablan de Jehová, el Dios verdadero, el Dios trino, habla de la voluntad de Jehová, no de las voluntades de Jehová. Y entonces eso nos lleva, hermanos, a un segundo punto, y es sobre la generación eterna del Hijo. Me gustaría que examináramos la segunda relación de origen, que es la generación eterna del Hijo.
Y una vez más, hermanos, la doctrina histórica de la Trinidad, que fue afirmada y defendida por los primeros teólogos de la Iglesia, y que mi convicción y la convicción del protestantismo histórico es que es una doctrina bíblica, es esto que vamos a hablar: que el Hijo es engendrado eternamente por el Padre. Esta generación no es creación, el Hijo no tuvo comienzo y no implica una inferioridad del Hijo. Es una procesión eterna, inmaterial, necesaria y perfecta dentro de esta relación intratrinitaria. Entonces pudiéramos decir que mientras que la propiedad personal del Padre es que es inengendrado y que es la fuente de vida, y esa es la razón por la que es el Padre, la propiedad personal del Hijo es que es engendrado eternamente. Y es por eso que se le llama Hijo, y es por eso que al Padre se le llama Padre. Ahora, recuerdan que comenzamos leyendo el símbolo niceno constantinopolitano. Qué difícil decir esa palabra, ¿eh? Hasta la tuve que practicar. Pero dice, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, y lo dice engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Y hermanos, la cuestión de la eterna generación o la engendración eterna del Hijo es muy importante, porque eso es precisamente lo que significa Hijo unigénito. Porque lo decimos siempre en Juan 3:16, pero ¿qué significa que sea Hijo unigénito? Bueno, la palabra unigénito es la palabra griega monogenes. Ha habido un debate en los últimos, yo creo que en el último siglo quizá, sobre cuál es la mejor traducción de monogenes. Y el día de hoy es muy popular, sobre todo en la teología moderna, decir que la mejor manera de traducir monogenes es traducirlo simplemente como único. No es unigénito, sino único nada más. Pero me parece a mí, queridos hermanos, que eso es un error. Me parece que lo correcto es traducirla de la manera que lo entendieron los primeros teólogos griegos, que hablaban griego y que sabían del griego, y que defendieron que esta palabra era única, valga la redundancia, pero que significaba único, engendrado. También es muy importante entender que la generación eterna del Hijo no significa que haya sido engendrado en tiempo, no significa que fue creado. Eso es una herejía que se llama arrianismo. Y Arrio era lo que decía. Arrio tenía una frase famosa que decía: hubo un tiempo en donde él no era. O sea, hubo un tiempo en donde no existía. O sea, decía Arrio, había un punto en donde no había hijo y después hubo hijo. Pero lo que yo estoy diciendo no es eso. Es una relación eterna de origen, pero no nosotros estamos pensando en términos humanos. ¿Por qué? Porque somos seres finitos. Y como somos seres finitos, pensamos en comienzos y finales. Pero como estamos hablando de un ser infinito, entonces tenemos que pensar de esa manera. Ahora, el Hijo unigénito es eterno, es de la misma esencia del Padre, o lo que se le ha llamado en la teología consustancial, que la Iglesia se dividió por una letra consustancial, era de la misma esencia, o si era de esencia similar, si era homoousios o homoiousios. Por un diptongo se dividió la Iglesia entre los arrianos y aquellos que defendieron que el Hijo es plenamente Dios. Ahora, aunque no es tema para el día de hoy, me parece crucial también que afirmemos que el Cristo encarnado, o sea que al Hijo encarnarse, posee una voluntad divina misma con el Padre y una voluntad humana de acuerdo a su humana naturaleza. ¿Por qué me parece que eso es crucial? Porque eso explica cómo puede Jesucristo decir en los evangelios que obedece al Padre.
no obedece al Padre porque está en conflicto con el Padre, sino porque ha asumido una naturaleza humana que incluye una voluntad humana, y él, al ser el siervo de Jehová, el doulos, el siervo de Jehová, entonces él obedece en cuanto a su humana voluntad al Padre. Y es por eso que explica pasajes en donde, por ejemplo, el Señor Jesucristo dice, bueno, ¿quién me tocó? Y a veces decimos, no, el Señor Jesucristo ya sabía. Nada más dice, ¿quién me tocó? Y le ha de haber guiñado el ojo a Pedro, ¿no? Porque ya sé, ¿no? Pero menos, hay que tener cuidado, porque si Jesucristo dice, ¿quién me tocó? Y él sabe, entonces estaría mintiendo el Señor Jesucristo ahí. No, porque él ha asumido la naturaleza humana, con las limitaciones de la naturaleza humana, y lo hizo de manera voluntaria. Y eso significa también esa voluntad humana. Por eso puede decir, nadie sabe el día ni la hora, solamente el Padre, dice, ni el Hijo. ¿Cómo puede ser que haya algo que el Hijo no sabe? Bueno, tiene que ver con la encarnación, tiene que ver con haber asumido esa misión de redención en el cual toma la naturaleza humana. Entonces, Agustín, en su libro de la Trinidad, lo dice de la siguiente manera: el Hijo es el Logos por su naturaleza divina, y es el doulos, es decir, el siervo, en su naturaleza humana. Una vez más, la pregunta es, ok, pero ¿está esto en la Biblia? Está bien que Agustín escribió un libro sobre eso, y que Basilio y Atanasio y los Capadocios, pero ¿dónde está en la Biblia? Bueno, ¿qué les parece si vamos a Juan 1.14? Juan 1.14. Dice Juan 1.14: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del único engendrado por el Padre, unigénito. Ahora, esta misma palabra se usa en Juan 1.18, ¿verdad? Dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La misma palabra se usa en Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo monogenes, unigénito. Y esa misma palabra se usa, se usa 4 veces en Juan y una vez en Primera de Juan. Unigénito, en la versión en inglés, por ejemplo, dice only begotten, el único engendrado. Ahora, hay otro pasaje fascinante que tenemos que ir ahí, y es Hebreos 1.5. Hebreos 1.5. Porque la pregunta que nos tenemos que hacer no es primero si me parece lógico o no lógico, ¿verdad? Ahora, no es que esa sea una mala pregunta, hay un lugar para la lógica. Yo soy una persona que me gusta mucho la lógica, y de hecho creo que lo ilógico no proviene de Dios, porque sería absurdo. Pero tenemos que empezar por la revelación, o sea, tenemos que dejar que sea la revelación la que nos diga, y desde ahí construir nuestra doctrina. Porque si no, lo que hacemos es que queremos que la Biblia se ajuste a lo que yo pienso, en lugar de que sea yo el que me ajuste a lo que la Biblia revela. Pero miren, Hebreos 1.5 dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? ¿Y de quién está hablando aquí? Está hablando de Jesús, ¿verdad? Dice, mi hijo eres tú. ¿Qué dice? Yo te he engendrado hoy. Y dice, y otra vez, yo seré el Padre y Él será a mi Hijo. Aquí está citando un salmo mesiánico, el capítulo 2 del versículo 7, y vemos aquí claramente que es engendrado. Entonces, sea lo que sea que pensemos sobre la palabra, si la entiendo o no la entiendo, hay que empezar por decir que la Biblia la usa, ¿ok? Y la usa claramente en referencia al Hijo. Dice, yo te he engendrado hoy. Ahora, puesto que nosotros creemos en que el Hijo es eterno, una vez más, no vamos a tener tiempo de hacer una exégesis de Hebreos 1.5, pero cuando uno revisa la literatura de interpretación de Hebreos 1.5, se habla, y esto a lo mejor se va a quedar de tarea, sobre el hoy eterno de Dios. O sea que aquí no está diciendo, yo te engendré ayer,
o yo te voy a engendrar mañana, sino te he engendrado hoy, el eterno presente de Dios, porque Dios es eterno. Dios es eterno. Ahora, si este pasaje, indudablemente se ha escrito mucho sobre este pasaje, es un pasaje difícil de interpretar, pues vamos a uno más difícil, vamos a Proverbios 8, 24 y 25. Libros y libros se han escrito sobre cuál es la manera mejor de interpretarlo. Y de una vez les digo, no lo vamos a resolver todo el día de hoy, ¿verdad? 2000 años donde se ha hablado sobre este pasaje. Pero Proverbios 8, 24 y 25, hablando de la sabiduría. Dice Proverbios 8, 24 y 25: antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Para aquellos que han estudiado este pasaje, saben que en la historia de la interpretación ha sido un pasaje controversial. ¿Cómo exactamente lo podemos entender? Está hablando de manera tipológica del Señor Jesucristo, está hablando de manera directa del Señor Jesucristo. ¿Es Jesucristo la sabiduría o no es la sabiduría? Pero lo que sí les puedo decir es que en la historia del cristianismo, y cuando vemos muchos de los escritos de los padres apostólicos y medievales, casi sin excepción lo verían este pasaje como cristológico, y que cuando Pablo dice que Cristo es la sabiduría de Dios, está haciendo alusión a este pasaje. Entonces, aunque no voy a, una vez más, y discúlpenme, ¿verdad?, pero no poder ahondar del todo en todo el exégesis de este pasaje, lo que quisiera dejarles por lo menos como semillita es que si este pasaje está haciendo alusión al Señor Jesucristo, como muchos en la historia de la interpretación han defendido, aquí dice que fue engendrado. ¿Vieron? Está usando esa palabra. Entonces es importante que sepamos que la Biblia usa esta palabra. Ahora, ¿cómo pudiéramos entender la generación eterna del Hijo? Y aquí entramos en los misterios del Dios Trino. Porque cuando nosotros pensamos en engendrar, pensamos en términos humanos. Pero cuando la Biblia habla de eso, está hablando del Dios que es eterno. Y hay una metáfora que se le atribuye a Atanasio sobre la relación de la engendración eterna del Hijo con el Padre, pero no es una metáfora perfecta. Y siempre cuando vamos a hablar de metáforas en la Trinidad, se pone uno muy nervioso porque casi nunca funcionan y terminas diciendo alguna herejía. Pero solamente como una metáfora imperfecta se le atribuye a Atanasio, que decía: ¿cuál es la relación entre el sol y los rayos de luz? ¿Verdad? Es una relación, ¿verdad?, íntima. Ahora imaginemos, usemos nuestra imaginación y pensemos que el sol fuera eterno. No lo es, obviamente el sol fue creado por Dios, pero imaginemos, usando nuestra imaginación, que el sol fuera eterno, ¿verdad? Entonces el sol sería la fuente eterna de luz. Pero no pudiéramos decir, bueno, pero uno es primero que el otro. No, porque si el sol es eterno, ¿cuál es la relación que tendría con la luz que emana del sol? Sería una relación eterna. Y de manera no idéntica, pero similar, pudiéramos entender la relación eterna entre el Padre y el Hijo, que el Hijo es eternamente engendrado, lo que significa que el Padre es Padre eternamente y el Hijo es Hijo eternamente. Y esto nos ayuda a entender, hermanos, que hay que tener mucho cuidado con teologías modernas que dicen, bueno, es padre o es madre, ¿verdad? No importa, puede ser papá, es hijo o es hija, ¿verdad? Hoy en la teología moderna, no, pues ahora vamos a decir la hija de Dios en vez del hijo de Dios. Pero la Biblia nos enseña que la paternidad del Padre y la generación del Hijo, el Padre como Padre y el Hijo como Hijo, es una relación eterna, y que no es un volado que hoy decimos, bueno, Padre, y mañana pues ya decimos otra cosa, ¿no? O es hijo o es hija. No, es algo eterno. Y esto me lleva a mi último punto, y lo vamos a ver rápido, pero es la procesión del Espíritu. La procesión del Espíritu. Ahora, en la teología, tanto católico-romana como ortodoxa oriental y como protestante histórica, todos han afirmado que el Espíritu procede del Padre. Eso se ha afirmado.
La cuestión es si procede solo del Padre o también del Hijo. Entonces, la teología latina y protestante, o sea, por un lado la teología latina, de donde se convirtió por ahí la Iglesia Católica Romana, y la Iglesia Protestante histórica, han afirmado que el Espíritu procede tanto del Padre como del Hijo. Pero por el otro lado, la teología griega, que hoy en día los llamaríamos las iglesias ortodoxas, ellos afirman que solamente procede del Padre y no del Hijo. Entonces, yo me inclino por pensar que la Biblia afirma esta procesión del Padre y del Hijo. De hecho, en el año 1054, cuando se sucedió el gran cisma entre lo que hoy llamaríamos la Iglesia Católica Romana y las iglesias ortodoxas orientales, una de las razones para la división, además de la cuestión de la primacía del Papa, ¿verdad?, que las iglesias romanas o latinas decían, el Papa es el vicario de Cristo en la tierra, y las iglesias que eran griegas decían, no, es el primero entre iguales, pero hay muchos patriarcas, es uno de los patriarcas, pero hay varios, hay uno en Constantinopla, ¿verdad?, y hay otro en Roma, entonces es una cuestión, ¿verdad?, se divide por la cuestión del Papa, y la otra cuestión es por la procesión del Espíritu, lo que se llama la cláusula Filocue. Filocue quiere decir y del Hijo, y es que uno de los credos dice que procede del Padre y del Hijo. Y esta es una cosa que dices, no puedo creer que se haya dividido la iglesia hace 1000 años por algo así, pero esto está súper candente el día de hoy, ahora con estas iniciativas ecuménicas que los últimos papas han tenido con las iglesias ortodoxas. Me acuerdo que cuando el Papa, creo que fue Benedicto, iba a visitar un país y se iba a ver con uno de los patriarcas de las iglesias ortodoxas, pues fue una gran noticia, ¿no? Porque se habían lanzado anatemas por 1000 años, ¿no? Maldito y maldito, por 1000 años se habían lanzado maldiciones. Entonces, cuando se iban a unir, pues estaban las noticias, pero el Papa Católico iba a ir a un país ortodoxo y habían protestas en ese lugar, ¿verdad? Algunos ortodoxos estaban protestando a que viniera el Papa de la Iglesia Romana. Y me acuerdo, y esto fue hace tiempo, ¿verdad?, porque ya que fue hace dos papas, ¿verdad? Alguien tomó una foto y salió en el periódico y había un muchacho como de mi edad, bien joven, no, había un muchacho protestando y traía una pancarta, y la pancarta decía, quiten la cláusula Filocue. O sea, 1000 años después está diciendo, no, ustedes siguen estando mal, no procede el Hijo, el Espíritu, solo procede el Padre. Era como, no nos vamos a unir hasta que lo quiten. Y luego también hubo una junta ecuménica, me acuerdo, muy famosa, y entonces recitaron el credo y dijeron que procede el Padre y el Hijo. Le dicen a un sacerdote ortodoxo, pase al frente, y lo primero que dice es, estoy en desacuerdo con que hayamos dicho el Hijo. Ok, ahora sí déjenme comenzar. O sea, no es una cosa menor en la historia de la iglesia, por así decirlo. Entonces, ahora, ¿por qué creemos la gran mayoría de las iglesias protestantes históricas que el Hijo procede tanto del Padre que el Espíritu procede tanto del Padre como del Hijo? Juan 14:26 sería un pasaje, por ejemplo. No es el único, pero sería uno. Juan 14:26. Y hoy no voy a hablar de toda la controversia de eso fue en un concilio en Toledo. No voy a hablar de eso. Pero en Juan 14:26 dice, más el Paracletos, ¿verdad?, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Pues aquí empezamos a ver algo interesante. Es enviado en el nombre de Jesús. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces vemos en este pasaje que el Padre envía al Espíritu Santo en el nombre del Hijo. Entonces vemos que hay una relación cercana entre el Padre y el Hijo enviando al Espíritu Santo. Empezamos a ver destellos, empezamos a ver pistas de esto. Otro pasaje sería Juan 15:26, que no estamos muy lejos, así es que vamos. Juan 15:26. Dice aquí, evidentemente hablando del Espíritu Santo, el Consolador, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien, miren
yo os enviaré. Yo os enviaré del Padre el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. Hermano Manuel, ¿de dónde sacamos que el Espíritu Santo procede? Aquí está, es una palabra bíblica, procede. Pero lo que vemos aquí, este es un versículo clave para afirmar la posesión eterna del Espíritu Santo procediendo tanto del Padre como del Hijo. Y aquí vemos que el Espíritu procede del Padre y es enviado por el Hijo del Padre, ¿verdad? Y al armonizar Juan 14:26 con Juan 15:26 podemos llegar a varias conclusiones. El Espíritu es enviado tanto por el Padre como por el Hijo. El Espíritu es enviado por el Padre en el nombre del Hijo. El Espíritu es enviado del Padre y procede del Padre. Entonces, cuando vemos estas cosas, me parece que podemos llegar a estas conclusiones a las que ha llegado una mayor parte de la iglesia cristiana e indudablemente la iglesia protestante histórica. Por lo tanto, me parece que es correcto y bíblico afirmar que esta procesión eterna es tanto del Padre como del Hijo. Y nos ayuda a reconocer tanto la deidad del Hijo y mantener una Trinidad no jerárquica. Ahora hay otros pasajes, se los voy a leer yo, ¿okay? Por cuestión de tiempo, pero Gálatas 4:6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Y aquí está hablando del Espíritu Santo, el cual clama Abba Padre. Entonces, en Gálatas 4:6, el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de su Hijo, lo cual nos apunta a esa relación eterna. Romanos 8:9, ese también es crucial. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que, fíjense, dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En el mismo pasaje, el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de Dios y después llamado el Espíritu de Cristo. Entonces, al usar esta construcción gramatical en el idioma original, nos sugiere que el Espíritu Santo tiene esta procesión tanto del Padre en la Trinidad como del Hijo, y entonces tenemos unas relaciones eternas que son perfectas. El Padre con su paternidad, ¿verdad? El Hijo como eternamente engendrado y el Espíritu Santo procediendo eternamente. Y de esa manera, hermanos, mantenemos un Dios en tres personas. Y esto nos ayuda a explicar la misión de redención, porque si ustedes recuerdan, en nuestra redención, ¿verdad? El Padre envía y el Hijo muere en la cruz. No muere el Padre en la cruz, ¿verdad? Sería incorrecto decir: Padre, gracias por morir en la cruz. El que murió en la cruz es el Hijo. Su misión tenía que ver con redención. Y el Espíritu Santo, que tiene esta misión de aplicación, ¿verdad? Donde aplica esa redención. Entonces, las relaciones eternas, ¿verdad? Ese orden nos ayuda a entender las misiones redentivas. ¿Okay? No porque hay una jerarquía en la Trinidad, sino porque hay estas relaciones en donde vemos al Padre como la fuente sin fuente, el Hijo como eternamente engendrado y el Espíritu procediendo. Entonces, concluyendo, mis últimos 3 minutos. Hermano Manuel, ¿y eso importa? ¿Importa todo esto? En una ocasión estaba dando una clase de la Trinidad en una iglesia evangélica con muchos años, más de 30 años que se había establecido. Y una persona levantó la mano y dijo: Manuel, es que la persona del Padre y la persona del Hijo es la misma persona. Y yo pensando: ok, no quiero ofenderlo y decirle que eso es una terrible herejía, ¿verdad? Porque está aquí. Y le dije: hermano, eso no es lo que la Biblia enseña, ¿verdad? Es un Dios en 3 personas. Y lo siguiente que me pregunta es: ¿y eso qué le ayudaría a un misionero musulmán, por ejemplo? A los musulmanes. O sea, ¿qué? Yo pensé: imagínate irte de misionero a los musulmanes sin tener bien fundamentada tu teología de la Trinidad. ¿Qué es lo primero que van a atacar?
oye, ¿cómo puedes tú decir que el Hijo es Dios? Tú tienes 3 dioses. Y las religiones abrahámicas somos monoteístas. Ay, tú estás mal, tú eres politeísta. Lo primero que le van a atacar. Ahora, importa también porque importa si creemos en un Dios o en 3 dioses. Importa porque es la diferencia entre ser monoteístas, un Dios, o politeístas, muchos dioses. Importa porque es la diferencia entre decir que Cristo es plenamente Dios o es Dios pero con menos gloria. Importa el Dios que adoramos. Esto es, las relaciones eternas son una protección de terribles errores y herejías a las cuales podemos caer de manera sutil. Ahora, hay un gran misterio en las relaciones eternas, pero nuestra labor no es necesariamente entender cada misterio, sino creer aquello que ha sido revelado. Eso no quiere decir que dejamos el cerebro en la puerta, no estoy hablando de eso, pero que estamos dispuestos a someter nuestro entendimiento a lo que la Biblia revela. Y de esta manera pudiéramos afirmar, junto con la iglesia histórica, que creemos en un Dios en 3 personas, y podremos cantar, como dice aquel hermoso y antiguo himno que las iglesias hemos cantado por años ya: Santo, Santo, Santo. Te adoro reverente, Dios en 3 personas, bendita Trinidad. Vamos a ver. Señor, al ver estas cosas, nos quedamos anonadados de ti y te adoramos reverente. Un Dios, 3 personas, el Hijo encarnado para nuestra salvación, el Padre enviando, el Espíritu aplicando. Gracias, Señor, por ello. Y te rogamos que nos permitas mantenernos cerca de tu palabra, Señor, en lo que creemos, en lo que afirmamos.